Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Bueno, Mariano, buenas noches. Karen, Hola, Mariano, buenas noches. Hola, Micaela, bueno, toda la comisión ya casi presente, tenemos quórum, somos 7, vamos a empezar. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo viene el cuatrimestre? En parciales, profe, rindiendo. En época de parciales, ¿no? Sí, esta Sí, semana y la que viene. estudiando. ¿Qué materias están cursando? Práctica 1, concursal, prácticas sociocomunitarias y, bueno, el público. ¿Prácticas sociocomunitarias? Sí, es una materia nueva del Plan 2018. Más que nada tenemos que cumplir ciertas horas prácticas en dependencias que podemos elegir. Por ejemplo, yo elegí la dirección de género y tengo que ir todas las semanas una cierta cantidad de horas para cumplir mi horario, sería. Ajá, ajá. ¿Y la dirección de género de la municipalidad? Sí, está en Alberti, Sí, 1500, sí, sí, sí. no sé, y digo, cerca del Aldrey. ¿Y Tenemos, concursal ahora se cursa en el plan nuevo se cursa con quiebras y con cambiario o están separadas? no, ahora están separadas. cambiarios bimestrales. Separaron, Sí. claro. No, en mi época, bueno, yo tengo el plan viejo, o me recibí con el plan viejo, se cursaba concursos, quiebras y cambiario en un mismo cuatrimestre. Y si perdías cambiario, estabas en el horno porque habías hecho concursos y quiebras, y eso tenías que volver a cursarla. Era bastante, me acuerdo, muy largo los parciales. Cuando rendí el parcial de cambiario, me acuerdo que me quedé hasta las 10:30 de la noche en la facultad. Y yo seguía escribiendo, porque aparte había que hacer el pagarero, era todo, la letra de cambio, todo eso, que uno después no ve, fue por suerte el último pagaré que vi en mi vida. Hay toda una parte que es muy importante, en todo lo que más que nada, digamos, la ley de cheque, el cheque electrónico, los papeles que hoy en día son digitalizados, bueno, todo eso, digamos, el problema es que las reglamentaciones del Banco Central cambian tan frecuentemente que después uno queda desactualizado, entonces, bueno, un cambio de gobierno, cambio de reglamentación, y bueno, eso nuevamente hay que volver a estudiarlo. Eh, ¿Cuál es la materia Cuco? Espero que no sea público, no me digan público, pues no les creo. No, concursal, por lo Yo menos en mi sociedades, parte concursal. Sí, Sociedades. sociedades. está muy Sociedades. larga. ¿Quién la está dando, sociedades? Bueno, está María Barró, está... ¿En qué comisión está? Se rota, Cristian Talercio, Aliercio, sí. Castellucci. gran profesor. Sí. Y Rondo. también la Rondo. Profesores. Federico, sí, todos grandes profesores, sí, 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 sí. Bueno, es una materia importante también, sociedades. No es tan importante como Derecho Internacional Público, pero es muy importante. Eh, más que nada porque, bueno, una sociedad la formamos, ya puede haber una sociedad unipersonal. Ahora, ¿puede formarse un país como una sociedad, un Estado? No, eso es mucho más difícil. Y si no, fíjense lo que pasa en Sahara Occidental. Bueno, hoy justo estuvimos viendo un tema vinculado a la situación del Frente Polisario de Sahara Occidental. Y bueno, es un tema bastante más complicado que una constitución de una SA, con todo el respeto que merece el doctor Gulminelli, María Barró, Federico y Cristian. Pero bueno. No, el parcial es difícil. Yo rendía y eran 10 preguntas, me acuerdo. 10 preguntas y era medio como killer. Porque No, ahora es oral, de una. oral, Y ahora oral. te sacuden con lo oral, sí, sí. Uy, terrible. Y claro, porque están cursando por Zoom todo, ¿no? Ustedes, porque no hay calefacción. Eso me enteré hace poco yo. Sí, sí, Igual, tal cual. independientemente de que estemos cursando por Zoom, era oral. O sea, presencial Oral. también. Sí. Y que están todo el día, porque son muchos los que se inscriben en sociedades. Sí, el primer Profesor. presencial. Y ¿Les toca un estuvieron. profesor solo? No, son distintos profesores y el día del parcial te enterás quién te toma. Eso es lo feo también. Es Porque peligroso. vos Una venís locura. cursando con un profesor que tiene un criterio y te agarra otro con un criterio totalmente distinto. Entonces, Ah, eso sí, no. bueno, eso nos pasó a todos.
me pasó, me acuerdo, bueno, procesal civil, En reales también. esa materia nefasta que dan reales, es muy, muy difícil, no, reales sí, reales pasa eso. No es una materia nefasta, es una materia muy importante, pero sí, no, suelen cambiar los criterios. Hay profesores que hacen hincapié en una cosa y hay otros que prefieren otra parte de la materia. Más que nada, según a lo que uno se dedique o lo que uno hace en su actividad profesional. Sí, suele pasar eso, suele pasar. ¿Qué otra materia era oral difícil? Bueno, privado ya la van a padecer con mi amigo Juan Acosta, la doctora Ayala, bueno, esa también. Práctica 2, ¿alguno está haciendo práctica 2? ¿No? ¿No tuvieron todavía el placer de cursar práctica 2? Bueno, no, práctica 2 es una materia, suelen decir que es difícil, también por este tema de que uno en la carrera difícilmente tuvo toda la práctica que merece a veces el ejercicio profesional, y más que nada, bueno, si uno no trabajó en un estudio o no hizo una pasantía en un juzgado, hay cuestiones que naturalmente se escapan. Yo lo que les recomiendo es, si pueden, el sistema de pasantías que tengo entendido que funciona, a veces sirve. Sirve más que nada también para su proyección profesional después, ¿no? Si les interesa hacer una carrera en el Poder Judicial, muchas veces es la puerta de entrada, si bien tengo entendido que no son rentadas, pero bueno, puede ser algo útil. Más que nada por la oferta laboral que hoy en día tiene la plaza marplatense en general, y bueno, y para los abogados en particular, ¿no? Que todos sabemos que las profesiones independientes suelen llevar sus momentos de escasez y sus momentos, sus derroteros, pero bueno, no es que los quiera desincentivar, todo lo contrario, sino que uno a veces, cuando se recibe, es necesario que continúe de alguna manera la formación, que consulte bien, incluso si se puede o si prefiere tomarse un tiempo para ver para qué rama del derecho especializarse, o si quieren ser o no abogados. eh, por ser abogados me refiero al ejercicio profesional, porque uno siendo abogado puede ser cualquier cosa. Yo tengo muchos colegas que han estudiado conmigo que la variedad de sus profesiones y de los trabajos que tienen hoy en día es muy profusa. Eh, Tengo amigos que se dedican al periodismo, a la política, que hacen cuestiones vinculadas a emprendimientos de negocios, que se dedican a las finanzas, que se dedican bueno, al Poder Judicial, defensores fiscales, en un juzgado. Bueno, muy amplio, ¿no? Muy amplio. Y bueno, en Buenos Aires también hay mucha oferta laboral. Yo les digo que hoy mi consejo es que si no descartan, si prefieren, no tienen problema en mudarse, bueno, en Buenos Aires hoy en día hay trabajo de abogado. Yo conozco muchos amigos, compañeros que en Mar del Plata estos meses, bueno, más que nada después de la pandemia, no conseguían trabajo y que buscaron alternativas en Buenos Aires y bueno, ya consiguieron estar instalados acá y dentro de todo les va bien. Entiendo que muchas veces, bueno, algunos de ustedes supongo que no será de Mar del Plata y ya tuvieron la experiencia de mudarse a una ciudad, quizá tengan pensado volver a su ciudad natal, eh, y si no es así y ven con posibilidades la alternativa de Buenos Aires, yo se las recomiendo porque hay trabajo. Y bueno, uno siempre, lo que sí es necesario es moverse un poco para buscarlo, no es que le van a llover ofertas, pero si uno empieza con cierto networking, va a conocer personas, yo por eso recomiendo vayan a las jornadas, vayan a los congresos, si pueden y si tienen la posibilidad,
inscríbase en un posgrado. Yo entiendo que un posgrado demanda obviamente tiempo y dinero, pero ahí suele ser un simposio de personas profesionales que también están interesados, que también buscan y recomiendan otras personas, otros profesionales. Y bueno, ahí es muy, hay una cartera laboral que es interesante. Y bueno, obviamente uno con el solo título de abogado, esto sí, definitivamente no alcanza siendo solo abogado. O sea, sí alcanza para ejercer la profesión o para entrar, por ejemplo, al Poder Judicial y tener el bloqueo de título y demás. Pero digo, si uno quiere superar de alguna manera la media, es necesario, no solo por conocimientos, porque uno puede ser un autodidacta y ponerse a leer el código comentado y bueno, quizá en su formación propia y intuitiva puede aprender mucho, pero también es cierto que a la hora de contratar y de aplicar un trabajo es importante alguna orientación extra, ¿no? Eh, Así que bueno, cualquier cosa de esto lo podemos conversar eh, en otro momento, si quieren, tienen mi mail, bueno, en fin, esto cuando ya estén más próximos a recibirse. Temas. Problema 1. Los corregí, los que me quedaban. En general estaban bien. Hubo un tema con los ensayos. Yo creo que por ahí no estamos acostumbrados a escribir ensayos. En general, los abogados, ¿no? Estamos acostumbrados a escribir escritos, o redactar escritos judiciales, o redactar sentencias, o alguna, no digo una sentencia definitiva, pero quizá alguna providencia, si trabajan en tribunales, o algún despacho. El ensayo es un género narrativo, literario, que tiene un formato. Ese formato cuenta con 3 partes: una introducción que plantea un punto de vista, un cuerpo que utiliza herramientas argumentales, la metáfora, la comparación, las citas de autoridad, bueno, diferentes medios, y una conclusión, que esa conclusión busca afirmar o negar ese punto de vista y de alguna manera darle mayor vigor a lo que uno redactó y tener un enunciado final, ¿no? Que destaque algún punto saliente y que plantee una conclusión, ya sea concluyente o no, sobre un problema, ¿no? Generalmente las conclusiones de los ensayos no son concluyentes porque no es un ensayo científico. Esa es la diferencia con un paper. Los papers académicos y científicos son concluyentes en cuanto al razonamiento y al contenido y al método que se le dio, y los ensayos pueden dejar una puerta abierta para redactar, por ejemplo, un paper académico o hacer producción científica. Pero bueno, no era lo que se exigía eso, sí un ensayo, y el ensayo también cuenta con un título. Por ahí creo que todos los ensayos que corregí, salvo uno, no tenían título. Que bueno, a veces se nos pasa de largo, no es, digamos, no es lo fundamental que tenga título, pero bueno, lo hice notar para que por ahí para la próxima, o si les interesa el género de ensayo, lo puedan tener en cuenta. Seguramente el problema 4, que lo vamos a ver, creo que no tiene que redactar un ensayo, pero podría plantear ahora, podría cambiarlo, lo voy a pensar. Pero en general estaban bien los problemas. Hoy vamos a ver ya más, no sé si lo voy a ver, lo voy a cargar hoy, ahora, o un poquito más adelante, el tema del problema 4. Después de la clase lo vamos a ver. Hoy vamos a hablar más sobre contenido, que estamos un poco, o estoy mejor dicho, porque el miércoles de la semana pasada no pude, por cuestiones laborales, se me superpuso una reunión con la clase, y además, bueno, ya estoy de nuevo en territorio nacional, por suerte, porque dar una clase a las 2 de la mañana, les aseguro que no era muy grato. Y más que nada si estaban ahí armando una joda que yo me estaba perdiendo, porque es como que uno ve lo que le gustaría hacer y lo que le gustaría estar haciendo, ¿no? No digo con todo el respeto y toda la gratitud que es dar una clase, ¿no? Y más con ustedes, que son una audiencia, alumnos muy,
destacados. Vamos con el problema 4 y a continuar con el tema que habíamos visto en la última clase, que era solución pacífica de controversias. ¿Alguien se acuerda un poco qué comentamos en la última clase? Así rememoramos y tenemos un punto de hilación con el tema de hoy. ¿Alguien vio alguna noticia interesante que quiera compartir o algo? Como noticia interesante, pero no de solución pacífica de controversias, lo del avión venezolano iraní. Lo del avión venezolano iraní. Bueno, sí, es un tema interesante, no lo voy a negar. Bueno, está de alguna manera relacionado con la solución pacífica de controversias. Todo está relacionado con todo. Todo es complejo, nada es tan concluyente. Argentina, bueno, no sé si están al tanto de qué sucedió con el avión, el famoso avión venezolano iraní. Lo único que podemos a esta altura afirmar es que uno de sus tripulantes, aparentemente, según lo que trascendió en las diferentes agencias de inteligencia, principalmente luego de un comunicado que contestó el FBI sobre la procedencia de uno de los tripulantes, que casualmente era quien piloteaba ese avión, pertenecía a los Quds. Los Quds son la fuerza de la Guardia Revolucionaria iraní que tiene centro de operaciones en Irán, pero que también lleva adelante operaciones en territorio extranjero, principalmente en el Líbano, apoyando a un grupo político militar que es Hezbollah. En el Líbano, en el norte del Líbano, se encuentra este grupo que es considerado por diferentes agencias internacionales y por las Naciones Unidas como una organización terrorista. Argentina ya no, ¿verdad? Hezbollah sí, de hecho a Hezbollah se le imputa el atentado a la AMIA. Pero no hubo un momento en que se lo declaró terrorista y después se lo sacó, hace poco. Yo tengo entendido que Hezbollah sigue siendo considerada una organización terrorista, pero si cambió, no estoy enterado y la verdad es que me sorprendería. Pero lo podemos chequear. Gracias a Internet podemos ver estas cosas, pero estoy convencido de que sería por lo menos un cambio. Hezbollah, Argentina, más que nada por el atentado de la AMIA, ¿no? A 30 años, el ministro Soria sostuvo que la justicia debe investigar. Bueno, si tienen la noticia me la pueden pasar y no dejaría de llamarme la atención, pero hasta donde yo sé, más que nada por la investigación que lleva adelante la UFI AMIA y las diferentes digamos, declaraciones que incluso el presidente Alberto Fernández declaró en septiembre del año pasado ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la responsabilidad que tuvo el gobierno de Irán y la falta de cooperación para poder investigar el atentado a la AMIA. Principalmente esa tesitura se condice con el atentado que fue de alguna manera perpetrado por un autor material que se inmoló en ese coche bomba que aparentemente tenía origen del Líbano y que pertenecía a la organización Hezbollah y que además, según la investigación de la AMIA, había también una conexión local que facilitó muchos dispositivos materiales para llevar adelante el atentado. Desde ese momento Hezbollah es considerada una organización terrorista por la Argentina y tengo entendido que eso continúa así. Y concretamente sobre el vuelo que la semana pasada o hace ya 10 días fue interdictado por la justicia argentina. Bueno, ahí hay Buenos Aires y en general la Argentina se convierte de alguna manera en un teatro de operaciones de otras agencias, de otros servicios de inteligencia. Muchas veces lo que a uno le llega o lo que se hace público es tan solo un fragmento muy pequeño de algo que está ocurriendo detrás
es reiterado, ¿no? O sea, sería muy ingenuo pensar que si ese vuelo estaba haciendo operaciones de espionaje encubierto, ese sería el único vuelo que haya existido en los últimos años. Es algo que sucede, o sea, lo que es la inteligencia humana y el espionaje concretamente es algo que está en presencia notoria en todas las capitales de todo el mundo. Ahora, digamos, el motivo por el cual se hizo o se estaría llevando a cabo dentro del territorio argentino y las conexiones de los vuelos que tuvo, bueno, eso sí sería interesante investigarlo, ¿no? ¿Cuál era el móvil de ese vuelo que aparentemente llevaba autopartes que iban a ser exportadas para fabricar en el exterior algún producto automotriz? Pero bueno, eso tengo entendido que de alguna manera está siendo investigado y también obviamente es una, una hipótesis muy encubierta, ¿no? Que podría llevar otras preguntas. Otro tema interesante, bueno, la elección en Colombia, la victoria de Petro, con más del 50% de los votos en balotaje, por sobre el candidato Hernández, que era un magnate empresario colombiano, un poco disruptivo, al igual que Petro, ¿no? Que fue intendente de Bogotá, bueno, ex guerrillero de la FARC y demás, que un poco... Yo de eso vi que habló con Maduro para abrir la frontera, para restablecer Claro. los derechos humanos. Eso es, bueno, recientemente tengo entendido que se comunicó con el gobierno de Venezuela para restablecer lo que es, porque el paso fronterizo entre Venezuela y Colombia ya desde el año 2014 es un cuello de botella ¿Pero para son todos. refugiados o no? ¿Son Exactamente. considerados refugiados? Son refugiados más de 2 millones de venezolanos que han se han desplazado al territorio colombiano. Más que nada la frontera entre Táchira y Cúcuta, ¿no? Que es de un lado Colombia y del otro lado Venezuela. Y eso ya estaba generando situaciones humanitarias muy graves. El expresidente Duque eh, había de alguna manera colocado un coto a esa movilización de personas. Y bueno, de alguna manera también la normalización de relaciones de Venezuela con América Latina y con Estados Unidos, ¿no? Que hay un cambio muy notorio entre lo que es la política de Biden y la de Trump respecto de la región y particularmente sobre Venezuela. Y también entre Estados Unidos e Irán. Y acá, un poco hilando con lo que comentó Mariano sobre el vuelo. A ver, ¿de qué manera podríamos entender que ese vuelo que se detecta, quién lo lleva, quién pone luz, quién lo hace público y quién informa a la Argentina sobre la existencia de ese vuelo y en qué momento? No sea cosa que en Estados Unidos existan posiciones encontradas sobre qué política exterior llevar a cabo respecto de Venezuela y de Irán, y que el sector más acérrimo, más duro, en contra de una postura de flexibilización y de normalización de las relaciones, haya hecho público o haya informado sobre esos vuelos para poder alertar a su propio gobierno. Porque en la Argentina eso se detecta de alguna manera a colación de un informe que le llega a las autoridades argentinas de Brasil, pero también de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que tenían un apoyo con lo que es la Mossad, ¿no? El servicio de inteligencia israelí. Entonces ahí a veces esto se hace público en momentos en donde es necesario un impacto en la prensa, tanto internacional como propia, interna, dentro de los estados que hoy en día están reblandeciendo sus posturas, más que nada por lo que es la crisis energética. Hoy en día comprar un barril de petróleo es un 40% más caro de lo que era hace un año. Y en Estados Unidos el precio de la nafta aumentó un 100% en un año. Estamos hablando de algo que si en Estados Unidos valía $3 el barril de petróleo,
el tanque de nafta hoy vale 6 el litro. Entonces es algo que el galón, como utilizan ellos, ¿no? Es algo Una que, oportunidad para nosotros. bueno, para nosotros, Argentina, el problema de Argentina es que es un país con petróleo, que produce petróleo, pero que no exporta petróleo. Si nosotros exportásemos ese petróleo y pudiésemos aprovechar nuestros yacimientos de petróleo no convencional en Vaca Muerta y de gas, más que nada, hoy estaríamos en una situación mucho más ventajosa, acompañado con lo que es el boom de commodities del sector agropecuario, ¿no? Porque también lo mismo sucede con la soja, con el trigo, con el maíz, con el girasol. Entonces, si Argentina hoy pudiese exportar petróleo y producir cuanto menos. Pasa que Vaca Muerta en sí ha crecido la producción, es verdad, en los últimos 5 años crece un 20% anual la producción de barriles de petróleo, pero el problema ahí es, respecto al gas, el abastecimiento a las redes nacionales, hay un tema muy vigente respecto al gasoducto que generó muchas polémicas en las últimas semanas por la renuncia del ministro de Producción, el gasoducto Néstor Kirchner, que se iba a construir desde Vaca Muerta a toda la red nacional para abastecer de gas natural a nuestro país, que hoy en día importa gas natural licuado, principalmente de Bolivia, y lo compra a un precio, no un precio internacional, por un acuerdo que tenemos con el gobierno de Bolivia, pero sí más caro de lo que nos costase si lo produciésemos nosotros. Entonces, eso hoy en día el BTU también, al igual que el barril de petróleo, está por las nubes. Son todas oportunidades que de alguna manera nos genera un problema porque eso, obviamente, la importación se hace a partir de divisas que hoy en día son carentes, que necesitamos y que, bueno, de alguna manera se destinan a un gasto en importaciones de un producto que hoy podríamos estar produciendo localmente. Todo eso, bueno, es un tema, digamos, el tema candente a nivel internacional, al igual que la inflación, al igual que el tema de Ucrania y Rusia, y al igual que lo que vamos a ver hoy, que es el uso de la fuerza, mejor dicho, la prohibición del uso de la fuerza, vinculándolo con la solución pacífica de controversias. A ver, recapitulando con lo que vimos en la última clase, el capítulo 6 de la carta habíamos dicho que enumera distintos métodos de solución pacífica de controversia, de los cuales ustedes me podrán decir algunos de ellos, que ya vimos en la clase pasada. La negociación era Negociación. uno. A ver, Buenos oficios. buenos mediación. oficios. ¿Ven ahí la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Que Sí, se ve, se Sí, ve. sí, Creo se ve. que se- estos van a ser más o menos los temas que vamos a ver en las próximas clases. Si es que nos da el tiempo, lo ideal es ver todos ellos. En principio, hasta el punto 3 lo vamos a estudiar. Esto básicamente es lo que hablamos la clase pasada. Tenemos métodos diplomáticos de solución pacífica de controversias, negociación, mediación, investigación, buenos oficios y conciliación. Habíamos visto el caso del canal de Beagle como un ejemplo de casi todos ellos, nos faltó la investigación. La investigación suele darse también cuando se llevan a cabo acuerdos de límites, donde se designa una comisión mixta técnica para lograr determinar la demarcación de los territorios. Por ejemplo, lo mismo sucedió con Chile en el caso de Laguna del Desierto, hielos continentales y casi todas las controversias que surgen sobre límites. La investigación sirve para determinar una resolución técnica sobre una controversia, pero a diferencia de la conciliación, no ofrece una solución al problema, sino que se limita a producir un informe, es como una pericia. Los métodos jurisdiccionales, ahí vimos el arreglo arbitral, el
el arbitraje, el arreglo judicial, y en última instancia todo eso que se encuentra contenido en la Carta, que se encuentra en resoluciones consideradas de ius cogens, como es la resolución 2625 de la Asamblea General y demás, descansa sobre el imperio que está investido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, que tiene atribuciones de distinta naturaleza, principalmente las del capítulo sexto y las del capítulo séptimo. Las del capítulo sexto tienen que ver más con recomendaciones que lleva adelante el Consejo. Instar a todas las partes a que arreglen sus controversias, investigar toda controversia o situación de fricción internacional, tratar controversias que sean sometidas por las partes y recomendar algún método de solución, como puede ser el arreglo judicial, emite recomendaciones sobre los procedimientos más apropiados, y si todo ello de alguna manera no encuentra una solución o escala, para ello el Consejo de Seguridad tiene las denominadas atribuciones del capítulo séptimo, que tiene que ver con las acciones que puede llevar a cabo el Consejo en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Entonces, todas estas atribuciones hacen y responden a un principio que fue creado después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con la seguridad colectiva. Dentro de un orden humano, imaginémonos el estado de naturaleza hobbesiano, uno podría entender a la autotutela como el método de solución de conflictos primogéneo, ¿no? Cuando uno tiene que enfrentarse ante otro hombre, ¿no? El estado de hombres contra hombres que hace referencia a Hobbes en su famoso libro Leviatán, tiene que ver con eso, ¿no? La autotutela, la autoayuda y la imposición y la solución, o mejor dicho, no es una solución, porque esto trae consecuencias de otra índole que no solucionan el problema, sino que de alguna manera es la ley del más fuerte, ¿no? Un estado de naturaleza que en última instancia puede llevar a la anarquía más darwiniana del hombre, ¿no? Entonces eso, en el orden internacional, o en el sistema internacional, se da de una manera a mayor escala, y que hasta 1945 podemos decir que no estaba regulado. O mejor dicho, los intentos de regularla que hubo fueron infructuosos. Principalmente el Acuerdo de Sociedad de Naciones, que no establecía una prohibición al uso de la fuerza, sino que era un sistema de moratorias que no dio resultados esperados. Eso obviamente, en el periodo de entreguerras también hubo un famoso acuerdo, que fue el acuerdo, el pacto Kellogg-Briand. Kellogg era el secretario de Estado del presidente Coolidge de Estados Unidos, Briand era el canciller francés, que negocian un acuerdo que busca prohibir la guerra, vedar la guerra desde la pluma de un tratado. Cuestión que obviamente es muy, por no decir totalmente inverosímil, ¿no? Que un tratado de per se asegure la paz internacional. Más que nada cuando estamos en presencia de fuerzas estructurales que estaban colisionando, como era el revisionismo del Tratado de Versalles del 19, el acercamiento que había tenido la Unión Soviética con la Alemania de Weimar a partir del famoso acuerdo de Rapallo, que se da un año antes del pacto Kellogg-Briand, todo lo que había sido las reparaciones de guerras que no habían sido abonadas por parte de Alemania a Francia, que había llevado a la ocupación del Ruhr por parte de Francia, y poco a poco, ya desde 1923, el surgimiento de un partido, que era el Partido Nacional Socialista de Hitler, que en 1923 había intentado de manera fallida un golpe de Estado en la ciudad de Múnich, en Baviera, conocido como el Putsch de la cervecería. Finalmente Hitler va preso. ¿Saben cuánto tiempo cumplió la sentencia Hitler? Fueron menos de 12 meses, en los cuales lo liberaron por buena conducta.
imagínense, Hitler lo liberaron por buena conducta. A pesar de ello, le prohibieron dar discursos públicos por un tiempo. También, bueno, eso obviamente utilizó a su persona de confianza, que era Goebbels, su ministro de propaganda, para poder comenzar poco a poco a generar un sistema propagandístico apropiado para llegar al poder, que finalmente lo hace en 1933, en febrero. No llega a la mayoría de votos, pero luego de una crisis política que se da en Alemania, llega a ser canciller, y finalmente, ya para mayo del 33, lo vota más o menos el 40% de la población de Alemania, ¿no? No tenía una mayoría absoluta, pero sí tenía apoyo dentro de la fallida República de Weimar, que luego se convierte en el Tercer Reich. Y esto se da luego de lo que fue la famosa ley habilitante, que le concede a Hitler básicamente la suma del poder público, y a partir de ahí nace, digamos, el Tercer Reich, que es el tercer imperio alemán. Entonces, todo esto lleva, bueno, con una serie de conflictos prebélicos, entre ellos, bueno, la ocupación de Italia, de Abisinia, de Etiopía, la ocupación de Japón, de Manchuria, en China, luego lo que fue la anexión de Hitler de los sudetes checoslovacos, los acuerdos de Múnich, la política de apaciguamiento y demás, que finalmente el 1 de septiembre de 1939 llevan a que Hitler tome la decisión de invadir el famoso desfiladero de Danzig en Polonia. Y eso irremediablemente conlleva la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos cómo termina, ¿no? Bueno, la imagen que ven de los marines de Estados Unidos levantando la bandera de Estados Unidos es en las famosas playas de Okinawa, en Japón. La segunda imagen es una imagen de un soldado del Ejército Rojo soviético sobre el Reichstag alemán, triunfando en mayo del 45. La tercera imagen, en realidad es previa, es de la conferencia de Yalta, en febrero del 45, y ya más adelante son dos imágenes de contextos internacionales distintos. Las dos imágenes que están debajo, una es sobre, en la guerra de Vietnam, y otra es la invasión soviética de Afganistán en el 79. ¿Qué quiero decir con esto? Que los conflictos internacionales y las guerras continuaron sucediendo, no se prohibieron después del 45, sino que intentaron regularse. Y dentro de ello, la Carta lo hace a partir de lo que es principalmente el capítulo 7. Entonces, el uso de la fuerza, como todos sabemos, está prohibido. El uso y la amenaza al uso de la fuerza se prohíbe en el artículo 2.3. Se establece otro principio, que es el de solución pacífica, en el artículo 2.4. Tenemos el capítulo 6, que enuncia los métodos de solución pacífica, y tenemos el famoso artículo 24, que establece la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad para poder solucionar las controversias que surjan en última instancia, ¿no? Como una suerte de última ratio de imperio que se le concede al Consejo de Seguridad para poder dirimir estas controversias. Que de alguna manera pueden escalar, y en caso de escalamiento cuenta el Consejo con sus atribuciones previstas en el capítulo 7, que a su vez encuentran una excepción, porque el Consejo de Seguridad, cuando actúa, lo hace en principio respondiendo al criterio de la seguridad colectiva, ¿no? La idea de que el Consejo responde y vela por la paz internacional, por la paz y la seguridad internacionales, como lo dice el preámbulo de la Carta, pero de todas maneras los estados se resguardan a partir de lo que es un derecho natural, un derecho inmanente, como dice la Carta en su traducción al español, que es el de la legítima defensa, un instituto que todos conocemos, que no los debería sorprender en cuanto a los presupuestos, proporcionalidad del medio empleado, ataque inminente, bueno, una cuestión de temporalidad que también hace a una reacción
una agresión, ¿no? Todas cuestiones que hacen al derecho inmanente a la legítima defensa, que están previstas en el artículo 51, y que también los Estados, miembros de Naciones Unidas, tienen que alertar al Consejo de Seguridad inmediatamente ante la utilización de la legítima defensa. Es por eso que el artículo 51 dice, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias, ¿no? Hay que alertar, hay que avisar, notificar al Consejo, y una vez comunicado, la legítima defensa cesa, ¿no? Y en principio es el Consejo de Seguridad quien continúa con esas operaciones. Ahora, sucede que el Consejo, como todo ente político, y como ustedes sabrán, durante la Guerra Fría, principalmente esta conflagración que existía entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que no se desarrollaba en el campo de batalla o en una guerra, sino que tenía que ver con una puja, un conflicto por la hegemonía universal a partir de diferentes áreas o diferentes ámbitos que tenían una limitación territorial, pero que también respondía a qué país iba a ser el que tuviese una tecnología de punta científica más avanzada, qué país iba a tener más premios Nobel de literatura, o qué país iba a tener más cabezas nucleares. En todos estos ámbitos, hasta en el cine, existió la Guerra Fría, ¿no? Por eso es algo que es transversal, que no es únicamente una guerra y que no se limita a una lucha, ¿no? A una lucha armada, a un conflicto armado. De hecho, hubo únicamente, yo diría, dos momentos en donde casi la Guerra Fría escala y estalla. Uno de ellos fue en la Guerra de Corea, entre el 50 y el 53. Se sabe que hubo altercados, más que nada, entre aviones de la Unión Soviética y unidades de artillería de los Estados Unidos, que, bueno, hubo efectivamente disparos entre la URSS y Estados Unidos. Y después, en el año 62, cuando fue la famosa crisis de los misiles. No sé si ustedes están al tanto sobre qué fue la crisis de los misiles, si alguno sabe. Cuando pusieron misiles en Cuba, apuntando a Washington. Ah, exactamente. En el año 62, noviembre del 62, los Estados Unidos, en realidad hubo un cambio de política en la Unión Soviética después del 53, de la muerte de Stalin. Primero hubo una suerte de doble comando en el Kremlin, luego finalmente triunfa la postura de quien fuera luego su secretario general, que fue Nikita Khrushchev, que empieza un periodo conocido como la desestalinización, pero que a su vez escala en una serie de conflictos, principalmente en Europa y en Berlín, la famosa construcción del muro de Berlín, la intervención soviética en Hungría en el 56, y finalmente la crisis de los misiles, que fue el transporte por parte de unidades navales soviéticas de misiles nucleares a la isla de Cuba, luego de que en el 59 llegase al poder el partido de Fidel Castro, ¿no? Obviamente a partir de una revolución que fue la Revolución Cubana del 59, y que hacia el año 61 ya se aproximaba a la postura o al eje liderado por la Unión Soviética dentro de la Guerra Fría, ¿no? Al comunismo. Entonces ahí, en la colocación de esos misiles, generó una alerta nuclear que puso en vilo a la humanidad durante una semana. Prácticamente podía existir el riesgo de un Armagedón, de una catástrofe, y que luego eso, ya vamos a ver, lleva a una serie de tratados y de acuerdos en materia de no proliferación nuclear y de utilización de armas nucleares. Ya lo vamos a ver. Entonces, todo esto responde a que la legítima defensa es un derecho con el que los estados cuentan hasta tanto el Consejo de Seguridad tome conocimiento y actúe en consecuencia. Ahora, cuando el Consejo de Seguridad no actúa, entonces los estados, de alguna manera, preservan ese derecho natural propio de un sistema, de alguna manera, anárquico,
de las relaciones internacionales. Porque si encontramos un cuerpo de norma dentro del derecho internacional que veda el uso de la fuerza, pero que exime a quienes lo utilicen dentro de los límites de la legítima defensa, entonces imagínense que los estados, en la mayoría de los casos en que utilicen la fuerza, lo van a hacer alegando legítima defensa. Entonces la legítima defensa se transforma en un concepto flexible, en un concepto elástico, que naturalmente los estados lo van a alegar en la mayoría de los conflictos que lleven a cabo. Por eso hoy encontramos a Rusia, de alguna manera, legitimando su intervención en Ucrania a partir de una intervención especial que se lleva a cabo en función de la desnazificación en territorio del Donbass, que se llevan adelante ante minorías rusas que están siendo cercenadas en sus derechos humanos, según el Kremlin, por el Estado y el gobierno de Ucrania y sus ejércitos paramilitares nazis, como lo denomina el Kremlin, repito, y que esto responde a que Rusia tiene que actuar en consecuencia de una intervención humanitaria y del principio de legítima defensa que le embiste de esta atribución. Entonces, imagínense que es muy amplio, ¿no? O, por ejemplo, cuando Israel alega el mismo derecho ante una supuesta un supuesto ataque que se lleva a cabo por parte del pueblo palestino y de sus organizaciones políticas y también político-militares, ¿no? Políticas armadas, como es Hamas, por ejemplo, en Franja de Gaza, o como son otras organizaciones terroristas dentro de lo que es Medio Oriente, ¿no? Imagínense, bueno, ya hablamos de Hezbollah, pero podría ser también el ISIS, ¿no? Que ya vamos a hablar un poco más en detalle en las próximas clases. Entonces, la legítima defensa se transforma en un concepto muy difuso que no tiene límites claros. Para eso, el Consejo de Seguridad cuenta, en principio, con la responsabilidad última y con la supremacía que le embiste la Carta para determinar en qué casos es procedente la legítima defensa. Y la Asamblea General también, porque así lo dice el artículo 10, ¿no? Que hace que la Asamblea General tenga una competencia omnicomprensiva, que también tenga que velar por la cooperación y el mantenimiento de la paz, el artículo 11, y que, salvo en los casos en donde el Consejo esté tratando el mismo tema, puede dictar recomendaciones que busquen velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Durante la Guerra Fría sucedía que existía el famoso veto cruzado entre la Unión Soviética y Estados Unidos, es decir, cuando había una cuestión que Estados Unidos buscaba impulsar, la Unión Soviética votaba en contra, y cuando había una cuestión que la Unión Soviética buscaba una solución a partir de una resolución del Consejo de Seguridad, Estados Unidos y todo el bloque occidental votaba en contra. Entonces eso producía una situación de veto y de bloqueo, ¿no? Bloqueo político dentro del Consejo de Seguridad, que en última instancia hizo que la Asamblea dictase una resolución, que es la famosa resolución 377, conocida como Unión Pro Paz, en donde la Asamblea toma intervención en estos asuntos y empieza a dictar recomendaciones para el mantenimiento y la paz de la seguridad internacional, ¿no? Esto se hizo en diferentes conflictos en Medio Oriente, tuvo su momento de, digamos, de auge, de apogeo, y también luego de, no voy a decir caída, pero después de la Guerra Fría, de alguna manera cayó en abstracto la utilización de este instrumento, les diría hasta febrero de este año, cuando se volvió a sesionar dentro del ámbito de la Asamblea, por lo que es el conflicto y la invasión de Rusia a Ucrania, y finalmente allí hubo una intervención muy interesante de la Argentina y de la embajadora Skef dentro de esta resolución, que se termina votando a favor de la postura ucraniana, ¿no? También tenemos la resolución 3314, que define lo que es un acto de agresión. Básicamente la agresión es todo uso de la fuerza que atente contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado, o cualquier otra forma que el Consejo de Seguridad considere
Esto significa, digamos, para sacarle la sutileza, que la agresión es lo que el Consejo de Seguridad diga que es. En principio, se enuncian una serie de actos que son considerados de agresión, desde ataques armados, terrestres, navales, bombardeos, el bloqueo de puertos, bueno, toda una serie de actos que se entienden como agresión. Es una enunciación no taxativa, la resolución 3314, que la pueden usar eventualmente para resolver el problema 4, que ahora más adelante lo vamos a ver. Bueno, la opinión consultiva del muro ya lo vimos en la primera parte, pero básicamente se tiene en cuenta que la construcción del muro israelí dentro del territorio palestino ocupado es también considerado como un acto de agresión, según esta opinión, y se reconoce que la Asamblea y el Consejo tienden a ocuparse en forma paralela de asuntos similares, más que nada porque la Asamblea también cuenta con la posibilidad de crear comisiones para, dentro de su órbita, para investigar ciertos temas. Entonces, cuando se fragmenta el derecho internacional y empiezan a existir diferentes grupos de trabajo sobre una misma temática, más que nada, no solo sobre temas del conflicto militar estrictamente, sino de las consecuencias que eso implica. Recién hablaban del tema de los refugiados, bueno, de lo que hace también a la reparación de las víctimas, de lo que hace a los derechos que tienen que ser velados durante un conflicto armado, a la necesidad de reconstrucción de la paz, ¿no? Todas cuestiones que hacen a un entendimiento del conflicto de manera más integral, las operaciones de mantenimiento de paz, que ya vamos a ver, que de alguna manera llevan a que la Asamblea y el Consejo no se ocupen de manera paralela y única sobre un conflicto, sino que esto se ha trabajado en forma simultánea, ¿no? El Consejo de Seguridad, principalmente en su capítulo 7, ustedes lo pueden leer por su cuenta, pero esas son las atribuciones con las que cuenta, tiene facultades de diferente índole, puede tomar medidas provisionales, puede tomar medidas que no impliquen el uso de la fuerza, por ejemplo, trabarle embargos, interdictar aeronaves, prohibir exportaciones, prohibir, bloquear divisas, bloquear del sistema SWIFT de transacciones crediticias, toda una serie de medidas que pueden tomar, por ejemplo, también lo que es crear zonas de exclusión, como sucedió en la operación Tormenta del Desierto en el año 90, cuando Irak invade Kuwait, toda una serie de medidas que buscan velar por la paz y la seguridad internacionales sin utilizar la fuerza, hasta que en algún momento el Consejo cuenta con la facultad de utilizar la fuerza en virtud del principio de seguridad colectiva y a través de un sistema de votación que ustedes conocen como una cuestión sustancial. Ustedes saben que el Consejo está formado por 14 miembros, 5 miembros permanentes, que son Los ganadores de la Segunda Guerra. bueno, que están ahí. Está, bueno, Rusia hoy en día, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China. Ahí es un cuadro sobre la frecuencia con la que se utiliza el poder de veto. Los países que más lo utilizan son Rusia y los Estados Unidos. China, el número ha crecido en los últimos años, eso está desactualizado. Francia no se deje llevar por el número, siempre guarda el famoso pocket veto, el veto de bolsillo, es decir, siempre amenaza con usar el veto. Finalmente, Francia y el Reino Unido tienen por lo general una coordinación en sus agendas de política exterior, así que se suelen poner de acuerdo en estos temas. China, como les digo, en los últimos años más alineado a Rusia, ¿no? Cuestión que en la Guerra Fría China y la Unión Soviética tuvieron momentos de distanciamiento y de casi confrontación, ¿no? No nos olvidemos que China y la Unión Soviética tenían problemas muy serios de límites territoriales en el norte de China y que luego pudieron ser sorteados, ¿no? Pero que en su momento eran conflictos latentes entre los dos países y que generó
el acercamiento entre China y los Estados Unidos, el famoso viaje de Nixon a Beijing en el año 73, la política de distensión de Henry Kissinger y demás. La legítima defensa, bueno, ustedes los conocen, los requisitos: ataque armado, proporcionalidad del medio empleado, inmediatez, ¿no? O sea, a ver, el tema de la inmediatez es importante. Imagínense que si un Estado invade a otro, la respuesta se supone que tiene que ser inmediata. Ahora, cuando existe la posibilidad de un conflicto latente, también cuando se repliegan las tropas, porque podemos hablar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Argentina, por ejemplo, guerra de la Triple Alianza. No sé si ustedes recuerdan este conflicto del siglo XIX entre el Paraguay y el bando aliado, que era Argentina, Uruguay y Brasil. La guerra se desarrolla principalmente a partir de que la Argentina decide que una intervención que estaba llevando a cabo Paraguay dentro del Uruguay, con lo que fue el transporte de tropas dentro del territorio argentino de la Mesopotamia, que pasaron por la provincia de Corrientes y que llegaron al Uruguay, era considerado un acto de agresión, y que por lo tanto la Argentina, para salvaguardar su integridad, debía atacar al ejército de Solano López, que estaba replegándose al Paraguay. Ahora, la agresión en algún momento había cesado, pero al entender de Mitre, en ese entonces presidente argentino, para poder salvaguardar la paz y de alguna manera asegurarse de que eso no vuelva a suceder, era necesario no solo derrocar al gobierno de Solano López, sino también erradicar casi en un 70% toda la población del Paraguay. Bueno, eso fue finalmente la consecuencia de la guerra de la Triple Alianza. Digamos, fue bastante cruento, la famosa batalla de Curupaytí, tanto para argentinos, ¿no?, como para paraguayos. Argentina tuvo muchas bajas, entre ellos, por ejemplo, el hijo del presidente Domingo Faustino Sarmiento muere en Curupaytí. Los famosos cuadros de Cándido López, que ustedes pueden ver en el Museo de Bellas Artes, que creo que después hay un flyer que lo muestra. A lo que voy es que a veces la inmediatez en política entre estados o en política entre naciones es una inmediatez no tan inmediata. En el caso de los hombres y las mujeres que reciben un ataque por parte de un ladrón que tiene un cuchillo y que quiere cometer un robo a mano armada, bueno, la inmediatez es un tanto ostensible, ¿no? Y bueno, y si el ladrón nos roba y bueno, hace la famosa ablatio, se lleva la cosa y empieza a correr, bueno, habrá que ver hasta qué punto llega la legítima defensa. Hay casos muy conocidos, si uno, el límite entre la legítima defensa y la emoción violenta y el homicidio, ¿no?, que a veces son muy difíciles de distinguir en el derecho penal, y que en relaciones internacionales y en el derecho internacional también. Pero esa inmediatez a veces no es tan inmediata. Le diría que en la mayoría de los casos, a menos que haya una invasión inminente a un territorio. Pero aún así, esto muchas veces no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque como los medios militares de un Estado cuentan también con servicios de inteligencia militar, entonces uno puede saber cuándo va a ser atacado con el pulsor de un radar. Por ejemplo, midiendo las magnofrecuencias a sabiendas de dónde están posicionados las aeronaves o bombardeos o cazas del otro estado. Es muy fácil saber cuándo se va a producir un ataque, por lo menos para ciertos estados que cuentan con cierto dispositivo de inteligencia militar. Entonces, esto sucedió en el famoso caso de la Guerra de los 6 días entre Israel y los estados árabes, Siria y Egipto principalmente, que en tan solo 6 días la Fuerza Aérea de Israel se encargó de llevar a cabo un ataque preventivo contra todos los aviones de la Fuerza Aérea de Egipto y de Siria, destruyendo casi en su totalidad el dispositivo enemigo
sin que tuviese estos ejércitos la posibilidad de contraatacar o de llevar siquiera adelante el ataque que estaban planeando. Fue un caso de legítima defensa preventiva, que según una doctrina amplia existe la posibilidad de que se lleve adelante un ataque de legítima defensa preventiva. Ahora, esto es muy difícil de determinar, porque hasta qué punto podemos hablar de legítima defensa preventiva, que en inglés se dice preventive, con B corta, preventive, y lo que es la legítima defensa inmanente, ¿no? Que es en inglés preemptive, que tiene que ver con un ataque inminente o inmanente que se va a llevar a cabo, que se está de alguna manera elucubrando, pero que no existen certezas de que va a desplegarse ese ataque. Es algo muy difícil de distinguir. Más que nada, los casos prácticos responden a este criterio. A veces la legítima defensa inmanente o inminente se da cuando se presume que el enemigo nos va a atacar en algún momento, pero que no está desplegando ninguna acción que nos indique que va a ser ahora. Entonces, o que va a ser de manera inmediata, pero se está reforzando, está comprando aeronaves bombarderas para poder atacar nuestras unidades de artillería, pero yo no sé cuándo se va a producir ese ataque. Esto es lo que pasó en el 73, en la guerra que le sucede a la guerra de los 6 días, la famosa guerra de Yom Kippur, en donde básicamente se sabía que los ejércitos árabes iban a llevar un ataque contra Israel, pero Israel desconocía cuándo se iba a hacer. Bueno, la fecha finalmente fue en la celebración de Yom Kippur o el Ramadán musulmán. Coincide Yom Kippur, que es una celebración judía, y el Ramadán, que es una fecha también festiva de la religión del Islam. Bueno, hubo una guerra que termina en un empate técnico, pero que lo importante es que Israel finalmente no logra determinar cuándo se iba a llevar adelante ese ataque y que se lleva una sorpresa, y a partir de ahí empieza esta idea de que es necesaria la posibilidad de una legítima defensa ante un ataque inminente que no se sabe cuándo se va a producir, pero que todo nos lleva a indicar que se va a producir en algún momento. Y eso fue, por ejemplo, lo que sucedió en el 81 en el ataque a Osirak, que tenía que ver con la producción de material nuclear por parte del gobierno de Saddam Hussein en Irak. Lo mismo sucedió en el famoso caso de Stuxnet, que fue un virus, un proxy que se coloca en una central nuclear iraní para poder desactivar un proyecto nuclear que estaba llevando adelante el gobierno de Teherán, y que los servicios de Israel y de Estados Unidos y de Alemania se encargaron de básicamente acelerar el proceso de centrifugado de una de sus máquinas y generar una explosión para poder evitar que Irán obtuviese armas nucleares o capacidad nuclear. Y así toda una serie de casos que nos llevan a la dificultad de poder distinguir entre una legítima defensa preventiva, una legítima defensa lisa y llana y una legítima defensa inminente. Es así como también existen otras justificaciones al principio de legítima defensa ante los casos que ustedes ven ahí. La defensa de nacionales en peligro, la intervención por invitación, el derecho a la libre determinación, ¿no? Este quizá el caso más procedente, porque de hecho existen resoluciones como las que están ahí enumeradas que les permiten a los estados llevar adelante una legítima defensa en un sentido amplio, ¿no? Reconociendo la legitimidad de las luchas que los pueblos bajo dominio colonial libran, y la necesidad de que se cese toda acción armada, resolución 1514, 2105, 2625, y demás, que en principio permiten que aquellos pueblos que luchen por su libre determinación puedan llevar adelante actos armados
en función de que el acto de colonización per se es una forma de uso de la fuerza, ¿no? Es una suerte de ataque, ¿no? Que se lleva a cabo y que en función de ello los pueblos tienen el derecho a responder y a liberarse. Esto obviamente es muy capcioso, en algunos casos se vuelve un tanto ambiguo, pero para eso hay que ver la historia, ¿no? Y generalmente todo lo que fue el proceso de colonización en el África y en Asia, se ha legitimado la reacción que tuvieron los grupos de liberación nacional para liberarse de sus metrópolis, principalmente Vietnam, principalmente en el caso, por ejemplo, de Argelia, principalmente también en lo que fue en otros estados como el caso de Namibia y la ocupación de Sudáfrica, el caso de la ex Yugoslavia, algo similar para lo que fueron las minorías bosnias y las minorías kosovares en las intervenciones que hizo los ejércitos de Belgrado. Entonces, todos estos casos permiten en principio una utilización de la fuerza obviamente proporcional a la que se despliega contra estos pueblos. Los otros casos no voy a explayarme, pero los pueden ver. Si quieren esta diapositiva después la puedo volver a cargar para que ustedes los busquen, pero en principio la intervención por invitación sucede cuando un Estado no cuenta con los medios militares para defenderse e invita a una potencia a que supla en calidad de invitada con sus fuerzas armadas la defensa de ese territorio. Sucedió, por ejemplo, en Sierra Leona con los ejércitos británicos que permitieron la defensa del pueblo de Sierra Leona que estaba siendo atacado por tropas extranjeras. La defensa de nacionales en peligro, siempre y cuando sea quirúrgica y destinada únicamente a ese fin, también procede. Y luego encontramos el caso de las operaciones de mantenimiento de paz, que el problema 4 lo vamos a ver en función de un caso que contempla una operación de mantenimiento de paz. ¿Qué es básicamente una OMP? En principio, tiene una evolución histórica. Las operaciones de mantenimiento de paz nacen en el año 1956. Allí tenían un rol y un propósito limitado. Se da luego de lo que fue la famosa crisis del Canal de Suez en el año 56 entre egipcios y tropas israelíes, francesas y británicas, por otro lado. Un conflicto que básicamente termina solucionándose por una conciliación que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética para evitar que las tropas de Francia, el Reino Unido e Israel tomen el Canal de Suez y logren deponer al gobierno de Nasser en Egipto. Hubo un arreglo entre las dos superpotencias para que eso no suceda. Entonces, bajo los auspicios de Naciones Unidas se crea una operación de reconstrucción de paz, en principio, que tenía un rol más que nada ex post al conflicto, ¿no? Tenía la idea de construir una paz en términos de observación del cese al fuego. O sea, imagínense que, por ejemplo, no portaban armas pesadas, tenían una idea más post-conflicto, ¿no? Esto ha ido evolucionando, más que nada a medida que los conflictos internacionales en general dejaron de ser entre estados. Y si quieren pueden nombrarme algunas guerras que hubo desde los últimos 40 años entre estados, seguramente sean muchos menos que los conflictos intraestatales, que generalmente se dan entre grupos armados dentro de los estados contra un ejército regular. Pero la evolución de las guerras, como se concebían en la antigüedad, o hasta hace no tanto, pero la guerra entre dos bandos de estados, ¿no? Que requerían, por ejemplo, una declaración formal de guerra, que requerían la movilización de tropas regulares,
que requerían e implicaban toda una serie de despliegues, más que nada a partir de ejércitos regulares, ¿no? Y que hoy en día eso no se lleva a cabo de esa manera, porque en su mayoría son a partir de guerras no convencionales. Imagínense, por ejemplo, el conflicto que existe con el Estado Islámico en Medio Oriente, el conflicto que hubo hasta hace no tanto tiempo en Afganistán contra los grupos talibanes, el conflicto incluso que existe en Colombia, ¿no? Son conflictos en su mayoría intraestatales, que en muchos casos las Naciones Unidas lo que hicieron fue crear operaciones de mantenimiento de paz para que puedan velar por el cumplimiento del derecho internacional humanitario y para que puedan asistir y mantener y construir una paz que en muchos casos es difícil que sea duradera y es difícil que se cumpla con sus propósitos. Por eso tenemos operaciones de mantenimiento de paz que están hace más de 40 años, por ejemplo la OMP en Chipre, que al día de hoy continúa con un propósito casi totalmente tergiversado del original. Entonces, hoy en día las OMP buscan ser más complejas y multidimensionales. Esto se hace principalmente a partir del aporte que hacen estados para la solución de conflictos armados que se dan cercanos a sus territorios. Esto significa que los famosos cascos azules, que son quienes conforman estos ejércitos al servicio y bajo mandato de Naciones Unidas, y cuyo liderazgo en última instancia lo tiene el secretario general de las Naciones Unidas, requieran en muchos casos de asistencia militar de distinto tipo. Y asistencia militar que también llega, imagínense, al área de la inteligencia militar, en donde tendría que cooperar ejércitos que en teoría están en estado de competencia. ¿Cómo Estados Unidos puede facilitar la información a Rusia o cooperar en materia militar sobre determinado conflicto armado cuando la información que le estoy proveyendo a un aliado circunstancial podría indicarle qué medios yo utilizo regularmente para obtener esa información y en algún momento actuar en detrimento de mi propia inteligencia global, ¿no? Porque cuando se proveen y se coopera en materia de inteligencia militar, yo estoy de alguna manera revelando el medio que estoy usando, ya sea humano, satélite o cualquier otro tipo de fuente, a alguien que para ese conflicto puede ser un aliado, como es por ejemplo Rusia en un conflicto en el África o en Siria, ¿no? Y que también es un competidor en otros escenarios, por ejemplo, hoy en día en Ucrania. Entonces es muy difícil que los ejércitos y las Fuerzas Armadas de los estados potencia logren cooperar en este tipo de conflictos y en las operaciones de mantenimiento de paz. Es por eso que la mayoría de los estados que proveen de apoyo y de logística a las OMP no son estados de países potencias, sino que suelen ser estados que tienen una vinculación directa con un conflicto cercano al territorio donde se encuentran. Ahí, bueno, tiene algunos números de cuánto demanda hoy en día una operación de mantenimiento de paz al sistema de Naciones Unidas, qué tipo de logística se utiliza, cuánto personal cuentan los cascos azules, que no hay que confundirlos con los cascos blancos, que son grupos de asistencia y de cooperación de la Argentina, ¿no? Que están dentro de la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores y que suelen brindar asistencia humanitaria ante no solo conflictos armados, sino también otro tipo de desastres naturales, por ejemplo, el terremoto en Haití fue un caso muy conocido, o incluso durante la pandemia del COVID, para poder proveer de ayuda dentro del país, ¿no? Cuando sucede alguna situación como alguna inundación, también los cascos blancos cumplen un rol importante, pero, les repito, no hay que confundirlos con los cascos azules, que son las tropas al servicio de Naciones Unidas, bajo mandato de Naciones Unidas, y bajo el mandato que le confiere concretamente el capítulo 6 a
al Consejo de Seguridad. Más que nada, cuando dice en el artículo 36 que el Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado que se encuentre una controversia de naturaleza que trata el artículo 33, recomendar procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados. Y a partir de ahí se entiende que el Consejo de Seguridad puede designar organismos a su servicio, a su orden, para poder actuar dentro de una operación de mantenimiento de paz. También existen organismos regionales que velan por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Por ejemplo, la OEA. La OEA cuenta con un tratado de seguridad colectiva que es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se firma en la ciudad de Río de Janeiro, por eso se conoce como el Tratado de Río, y que básicamente es una idea de emulación de lo que luego sería la OTAN, ¿no? Que la OTAN se firma, se concluye en el año 49, el Tratado del Atlántico Norte, que luego tiene una organización, que es la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que Argentina obviamente no forma parte, porque no se encuentra en el Atlántico Norte, pero que sí tiene un estatus de aliado extra-OTAN, de la OTAN, valga la redundancia. El TIAR en el ámbito interamericano se ha invocado en diferentes oportunidades, entre ellas en el conflicto del 82 del Atlántico Sur, en donde lamentablemente no nos brindaron el apoyo que el gobierno estaba buscando en su momento, porque básicamente se consideró a la Argentina como Estado agresor. Entonces Estados Unidos, bajo este argumento, priorizó el acuerdo de la OTAN por sobre el acuerdo del TIAR. Las formas de cooperación que tiene una organización regional son diferentes y variadas, entre ellas la consulta, el apoyo diplomático, el codespliegue o las operaciones híbridas. Más que nada esto se da con la Unión Africana, ¿no? La Unión Africana tiene un rol muy participativo dentro de las operaciones de paz que se dan en el África, más que nada en los conflictos, como les digo, intraestatales del África. Bueno, algunos ejemplos de operación de mantenimiento de paz son el MINUSTA en Haití, MINSUTA en el Sahara Occidental. Existen más o menos más de 50 operaciones de mantenimiento de paz en el ámbito de Naciones Unidas, que no hay que confundirlas con la intervención humanitaria. Es lo único y lo último que voy a decir. No confundamos una operación de mantenimiento de paz con la intervención humanitaria y con el principio de responsabilidad de proteger, que ya lo vamos a ver en la clase que viene, pero que hoy es muy tarde y supongo que ya están muy aburridos de lo que estoy comentando en este momento. Pero concretamente, para no ir tan rápido, la clase que viene vamos a tratar estos temas, ¿no? Intervención humanitaria, responsabilidad de proteger, régimen de no proliferación y algunas cosas más que van a ser importantes para solucionar el problema 4. El problema 4 que lo voy a estar cargando mañana a la mañana y que, bueno, van a tener que leer un poquito más, es un poquito más complejo, pero bueno, les tengo fe porque hicieron un buen problema 1, también Romina me comentó de su trabajo sobre los problemas 2 y 3, así que bueno, seguramente puedan llevar a cabo un buen problema 4 y bueno, saquen una buena nota. Y también, para terminar, había consultado, creo que Rocío me había preguntado sobre cómo iba a ser la exposición final. Bueno, la exposición final es una monografía sobre un tema vinculado al seminario que ustedes asistieron, y esa monografía también la van a tener que compartir oralmente con sus compañeros el día señalado en el cronograma. Si todo va bien, tengo una buena noticia. Quizá el miércoles de la semana que viene no cursemos, va a depender de cuánto avancemos el lunes. Profe, una consulta. Sí. ¿La fecha de entrega del trabajo 4, del problema 4, cuándo es? La fecha de entrega del problema 4 tengo entendido que está en el campus.
Yo lo voy a cargar hoy o mañana en la mañana y ya, a ver, me parece que era, a ver, ¿no figura en el cronograma? Creo que era el lunes 4. El 4 de julio, ¿no? Me parece que así es el cronograma. A ver, alumnos comisión 5, Sí, el 4 creo que es. bueno, el 4 de julio. Si les parece bien, podemos hacer el 4 y si quieren o tienen algún parcial, por ahí lo podemos adelantar un poco, pero tengamos en cuenta que cuanto más lo adelantemos o lo atrasemos, va a repercutir en cuando terminemos. Entonces, eso considérenlo, debátanlo entre ustedes y luego lo hablamos. Pero en principio queda esa fecha, sujeta también a cualquier recomendación que quieran hacer. Y después el tema de la presentación final y de la monografía, lo mismo. Va a ser algo corto, la idea no es que se agoten las neuronas que les van a quedar después de rendir todos estos parciales y todos estos problemas, pero en principio lo que buscamos es que el seminario les permita también desarrollar una monografía más teniendo en cuenta el criterio de ensayo, ¿no? O de monografía que un poco los lleve y los incentive a escribir otro tipo de formato que no sea el de un escrito de práctica o que no sea un parcial tampoco, ¿no? Así que bueno, esa es la idea, lo que yo hablé con Fabio, por lo menos lo que él me transmitió es eso, y como les dije, si el lunes podemos avanzar bien con algunos temas, voy a ver si puedo aligerarles un poco la carga de la cursada, porque sé que están cansados, que tienen otros parciales. Lo único que sí, lo único que les pido es que vengan el lunes, que asistan, porque imagínense que si vamos a cursar un solo día, la idea es que tengamos asistencia perfecta, así, bueno, después no cursamos el miércoles, que por ahí alguno tenga algún parcial o no puede asistir. Pero bueno, cualquier cosa me avisan, tienen mi número, tienen mi mail o por el campus. Y bueno, en la clase que viene vamos a avanzar un poquito más para solucionar concretamente el problema 4. Me voy a enfocar en explicárselos y en referirme a los conceptos. No voy voy a evitar, sé que para mí es un poco difícil, pero voy a evitar irme por las ramas un poco. Vamos a hablar sobre el problema 4 y cómo lo van a poder solucionar ustedes. Y también les voy a sugerir alguna bibliografía que van a necesitar, porque con el libro de Barbosa o el de Cátedra no creo que les alcance. Quizá haya alguna otra bibliografía que no muy extendida, algunas páginas, pero bueno, eso les va a servir para resolverlo. Perfecto. Bueno, trago saliva porque siento que hablé a 400 kilómetros por hora, pero bueno, la verdad es que bueno, vamos bien y ya queda poco. Así que, bueno, nos vemos el lunes. Recordemos que tenemos que asistir todos en horario y bueno, si es así, el miércoles nos exhibimos. Bueno, un saludo y buen fin de semana. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Hasta luego.